Pero, Sí, te escuchamos súper bien, Manuel. perfecto, Adelante, bienvenido. genial. Entonces vamos a compartir la pantalla y para poder empezar. Listo, de acuerdo. ¿Se ve? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, todo perfecto. Genial. Listo, muy buenas noches con todos. Voy a ponerlo dentro de este lado. Listo. La gente olvidará lo que dijiste, lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo lo hiciste sentir. Yo creo que justo quería empezar esta exposición con esta frase de Maya Angelou, en realidad que me encanta bastante porque va a plasmar mucho de lo del tema que vamos a desarrollar durante el taller el día de hoy, pero sobre todo es una frase que complementa muy bien todo lo que se estudia a nivel de experiencia del cliente y en realidad cuando nos centramos sobre las personas y sobre las emociones. Gracias por la presentación. Voy a ser súper breve en este lado. Como había comentado, estoy trabajando actualmente en ISO como Senior Experience Designer y principalmente mucho del trabajo que realizo en mi día a día lo voy a plasmar dentro de esta parte de la presentación, tratando de hacerla súper práctica con ejemplos en cada uno de los casos que permitan ayudarnos a que cada uno con las actividades que podamos hacer, podamos entender y comprender mejor cada uno de los temas. Sobre todo, las reglas que quería poner dentro de esta parte del webinar es, al final va a haber unos 10 minutos de preguntas, así que pueden dejar toda la parte de las preguntas mediante el chat, como lo había comentado, y la presentación en general va a ser grabada y luego compartida la próxima semana. En realidad, luego, si hacemos luego contacto por LinkedIn podemos compartir cierto tipo de información que podemos estar dando dentro de esta presentación, sobre todo las metodologías. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Lo he dividido en dos grandes bloques. El primer bloque en general es como Customer Experience. Esta es la segunda vez que estoy ya participando en uno de estos talleres, así que he tratado de hacer de la forma mucho breve para tratar de entender el tema de Customer Experience Management y cómo esta disciplina tiene un poco relación con todas las demás disciplinas hermanas que están concentradas en Human Centered Design. Y sobre todo vamos a trabajar sobre dos principales herramientas, que es la parte de arquetipos y el Customer Journey. Estas herramientas son utilizadas también por las demás disciplinas, pero tienen una connotación especial y vamos a ver más o menos una de las instituciones en las cuales las han certificado eh, estas herramientas y vamos a ver más o menos cuál es el complemento o el modelo ideal. Igual, cada una de estas herramientas se debe adecuar al trabajo, al día a día que nosotros realizamos. Y por el siguiente bloque vamos a trabajar un tema o vamos a ver el tema de Emotional Interaction Design. Esta parte en realidad me agrada muchísimo porque justo hace un par de días acabamos de recibir por parte de DEC, que es la Asociación de Experiencia del Cliente de España, que la metodología de Emotional Interaction Design estaba certificada. ¿Qué nos da a entender esto? Que la forma como lo hemos aplicado durante casi que, bueno, en realidad ISO tiene más de 15 años desarrollando todos estos proyectos, pero en el enfoque, hemos estado desarrollando puntualmente cada uno de estos proyectos donde se ha trabajado todo el tema de diseño basado en emociones, hemos tenido un impacto positivo y se han convertido en casos de éxito. Y más o menos voy a comentar que esto no es algo nuevo, en realidad recopila mucho de la información del trabajo a nivel general del tema de emociones y el tema netamente de la parte del mapeo y el viaje que tiene, el viaje emocional que tiene cada uno de nuestros clientes cuando interactúa con las compañías. Perfecto. Listo, como primer punto. En la primera sesión vamos a ver todo lo que es correspondiente a lo que es parte del Customer Experience Management. A nivel general, cuando hablamos de experiencia del cliente, Customer Experience, es en una forma muy resumida, creería yo, para no irnos con tantas definiciones que podría ser y para podernos llevar la comprensión más clara, es el recuerdo que se genera en la mente del consumidor, de nuestro cliente,
consecuencia de la relación que tiene con nuestra marca, producto o nuestro servicio. En este sentido, entendiendo servicio como las interacciones que tenemos con él. Hay empresas que tienen pues, sobre todo un fuerte vinculación con la marca. Y, pues, acá hay marcas como por ejemplo el lado de Coca-Cola, que tiene una muy fuerte presencia marca. Hay otros productos que sobresalen por el tema, o hay otras empresas que sobresalen por su producto, sobre todo algunos productos de alta gama o productos que dicen mi producto es muy bueno, pero a veces el servicio o la marca no lo resalta dentro de ese lado. Y hay otras empresas que se distinguen porque netamente brindan un servicio diferenciado. Acá podríamos encontrar empresas que podríamos decir son commodities, como el producto commodity, pero su servicio es el que lo diferencia. Acá estábamos hablando, por ejemplo, del sector hotelero. Entonces, lo que quiero que se lleve en el día de hoy es la experiencia del cliente estudia, o en realidad lo que ve es lo que se lleva el cliente en el recuerdo a consecuencia de la relación o interacción que tiene con la marca, el producto y la interacción de las compañías. Pero lo importante del Customer Experience, creo, de las características que podríamos resaltar dentro de este nuevo enfoque, yo lo he dividido en tres, que creo que son las más importantes. Lo primero es, lo que importa es lo que se lleva el cliente y no solo lo que hemos nosotros realizado. Y acá quiero dar un ejemplo. Por, en términos generales, la pregunta sería, ¿qué nos llevamos de los parques temáticos de Disney? Si alguno ha tenido la oportunidad de poder visitarlos, cuando vemos una película, por ejemplo, de Disney, después de ver esa película, ¿somos las mismas personas o hemos cambiado? Y si han escuchado la parte de los Imagineering History, que es, lo recomiendo para que lo puedan ver, sobre todo a las personas que trabajan en el mundo de la parte de diseño, el tema de Imagineering es muy, esta serie, esta serie, son cinco, que tiene 5 capítulos, muestran cómo diseñan el servicio dentro de del parque temático. Y acá van a entender muy claro que lo que a ellos les importa es, después de haberse subido a cualquiera de los juegos, lo más importante, y se centra en cada uno de esos detalles para que el cliente se lleve una experiencia memorable, porque eso es lo que busca y eso es lo que diferencia. Entonces, lo importante es lo que se lleve el cliente y no lo que nos matamos haciendo a veces como cualquier tipo de empresa que trabaja mucho en el detalle, en lo que va a, hay temas operativos que puedan estar teniendo que el cliente no lo ve y a veces es lo único importante es esa emoción que se lleva al final después de de la interacción que tiene con nosotros. Otra de las características de la experiencia del cliente, creo yo, gestionar la experiencia del cliente, incluso cuando la empresa, cuando todavía no se ha tenido una interacción el cliente con la empresa, porque va a tener un concepto de la marca, o cuando ha dejado de tenerla, es decir, después de su viaje, después de la interacción que ha tenido con la compañía. Y uno de los ejemplos creo que puede resaltar muy bien dentro de este enfoque, justo es un poco del proyecto que se realizó el BVA Valor Wipe, que principalmente el enfoque que tenía dentro de este lado, lo voy a detallar igual. Si el video, sé que a veces por el tema del internet no se reproduce de la mejor manera, ahí tienen la parte del link o lo pueden buscar porque es en la parte del video de YouTube. Voy a resaltar dentro de este lado para que se pueda escuchar y ah, me comentaron que era para... Me comentan si lo pueden escuchar. A ver. No, no lo podemos escuchar. ¿Podrías poner, por favor, Manuel, en donde dice compartir pantalla y una opción al lado izquierdo que es compartir audio? Compartir pantalla. Ujú. Ah, ok. Compartir audio. Compartir sonido. Exacto. A ver, intentemos ahora para ver si lo podemos escuchar. De acuerdo. ¿Imaginas tener el superpoder de ver los precios de las casas mientras pasas al lado de ellas?
No es el futuro, es BBVA Valora View. Y ahora puedes tener ese gran poder en tu mano. Con la nueva aplicación BBVA Valora View, buscar casa será toda una experiencia. Porque estando a pie de calle, solo tendrás que apuntar con tu móvil y te aparecerá al momento información que necesitas conocer de casas que haya en alquiler o venta. Y si te gusta una casa y no la quieres perder de vista, la podrás guardar en favoritos para poder verla más tarde. Las tiendas, los parques, los vecinos. Cuando buscas casa es muy importante también valorar el barrio donde está situada. Con BBVA Valora View podrás explorar la zona donde te gustaría vivir para saber el tipo de casas que hay, los pisos disponibles alrededor y sus precios estimados en función del valor del suelo de esa zona. De este modo, podrás negociar el precio de tu futura casa teniendo ya una idea aproximada de cuánto deberías pagar por ella. Perfecto. Que lo detengo un poco el video para poder avanzar un poco porque vamos a tener, ¿vale?, la parte de la metodología, pero la idea principal que quería ver justo en este primer minuto cuando resaltan, BVA Valor View ve, este, un banco no se encuentra en ese proceso cuando, o cualquier banco que vemos acá dentro de Perú, no se encuentra todavía cuando nosotros vamos y buscamos algún tema de un departamento. Y cuando, por ejemplo, la experiencia que tuve netamente fue cuando estuve buscando un departamento, pues yo tuve que hacer esa indagación. Entonces, BVA en España realizó, se identificó esta necesidad y vio que las personas necesitaban una guía y adicionalmente con este aplicativo tenía sobre todo un mayor enfoque para que les ayudaran a buscar un departamento. Todavía no estaba el banco. Eso no significaba que ya el cliente, esa persona iba a realizar una compra o era cliente del BVA. Solamente descargando ese aplicativo ya podía tener una interrelación sin siquiera saber si iba a financiar su crédito hipotecario con el BVA, pero ya le estaba ayudando. Así que el BVA empezó a gestionar la experiencia mucho antes de poder interactuar directamente con su cliente. Y otra de las cosas que quiero resaltar bastante es la parte del trabajo, que otra característica del Customer Experience es que también aquellas veces que la empresa no lo controla directamente la experiencia del cliente y lo que suele ocurrir en el tema de outsourcing. Y muchas veces en la experiencia que he estado teniendo, a veces con el sector bancario o en el sector de telecomunicaciones, tercerizan este proceso, sobre todo el tema del call center. Y al momento de tercerizarlo, se siente que se pierde a veces o tienen esos miedos de que, ok, la experiencia no va a ser la misma. Pero acá en Perú hay justo uno de los bancos que ha trabajado muchísimo con su área tercerizada del call center, que es principalmente el tema del BVA, ha logrado tener indicadores de satisfacción muy por encima de aquellos bancos o instituciones que tienen, por ejemplo, sus call centers dentro del banco. Entonces, lo que resaltaría dentro de todo este lado es que hay que entender que la experiencia del cliente también lo tenemos que gestionar a pesar que no lo controlemos directamente. Perfecto. Entonces, ya les comenté lo que era experiencia del cliente y ahora una definición detallada de lo que sería el Customer Experience Management. La parte management le da como que el contexto o el foco del trabajo que se va a realizar. Entonces, sería como que la disciplina que estudia esa relación comercial de la relación con los clientes. Esta definición me agrada muchísimo porque empieza a denotar a ese detalle que cuando gestionamos la experiencia del cliente y cuando ya vamos y trabajamos a nivel de Customer Experience Management o cuando se implementa esta parte de gestionar la empresa con este nuevo foco, no solamente le estamos diciendo vamos a hacer más feliz al cliente, sino vamos a lograr una sinergia que logremos hacer feliz al cliente con un impacto positivo sobre los resultados del negocio. Perfecto. A nivel general, sobre las principales herramientas con las cuales trabaja la experiencia del cliente. Tenemos, justo como les comenté, vamos a denotar dos herramientas, que era la parte de los arquetipos y el tema del viaje del cliente. Los arquetipos entendidos desde una visión diferente, porque este modelo, este tipo de personaje modelo que representa a un grupo de clientes,
pero vamos a mostrarlo, está un poco diferenciado con respecto a una segmentación tradicional que podemos tener dentro de un área de marketing, porque acá nos vamos a centrar en sus motivaciones, sus necesidades, sus comportamientos y sus estilos de vida para poder luego realizar un modelo de relación que nos va a permitir, aunado con el viaje del cliente, que sería el Customer Journey, poder saber en qué momentos podemos diseñar, crear momentos wow, o en cierta manera trabajar lo que sería mejorar la experiencia o hacer netamente que no tenga una experiencia negativa. El viaje del cliente, netamente como herramienta, se centra en conocer cada uno de los puntos de contacto que tiene el cliente con la compañía. Todo punto de contacto que tiene con la compañía está definido como una interacción y luego lo vamos a ver a detalle cómo más o menos estas metodologías, estas dos herramientas funcionan. De todas maneras, les he traído y hecho una compilación de muchas de las herramientas. Yo me voy a guiar justamente y ahí te pediría que me puedas ayudar, Cristina, pasando quizás el parte del link de las personas que no tienen un código QR para que lo puedan ver directamente en la pantalla, para que puedan ver todas las metodologías que tienen a nivel general de la parte de certificadas por esta Asociación de Experiencia del Cliente, las pueden descargar, son de diferentes consultoras, pero lo más importante dentro de este lado que van a poder detallar les da el paso a paso metodológico y cómo desde cuál es lo importante, por qué se utiliza, cuándo se utiliza y cómo podríamos, y cuál es el impacto que tendría, hasta cómo se puede realizar una parte del taller. Entonces, les va a ayudar muchísimo para poder realizar todo ese detalle. ¿Ok? Eso sería por la parte. Empecemos con la primera herramienta, que sería la parte de arquetipos. En la parte de arquetipos, voy a centrarme principalmente, ya la definí. Lo importante de tener arquetipos es que nos permite diseñar un viaje o nuestros productos, nuestros servicios o la comunicación de nuestra marca a ese tipo de cliente, conocerlo a profundidad y nos permite trabajar con ellos. Voy a trabajar sobre una metodología certificada por la DEC. La pueden escanear dentro de la parte del código QR, pero también si me pueden ayudar pasándole el link de la parte de la metodología también que tenemos por la parte de arquetipos. Pero lo que sí quiero que se puedan notar que trabajar dentro de arquetipos lo dividimos ya por la práctica y en nuestro día a día, lo que hemos aprendido que se tiene que trabajar en 3 fases. La primera fase, a nivel de investigación, nos vamos a centrar primero en un análisis del sector y sobre el no cliente. ¿Por qué recomiendo dentro de este lado? Porque el sector, cada sector es correcto entenderlo porque tiene sus propias naturalezas, su propio enfoque, sus propias, sus propias terminologías que se utiliza. Cada sector es diferente en naturaleza, a pesar que trabajamos como persona, pero es importante tener un análisis sectorial de cómo está la realidad, sobre todo cuando vamos a implementar por primera vez arquetipos, porque en cierta manera podemos identificar que nuestra competencia, por ejemplo, ya tiene modelos de arquetipo o trabaja o segmenta en base a ellos. Y sobre los no clientes, porque nos va a dar una visión del tema de netamente enfocado hacia cómo podemos conseguirlo, cómo tenemos esa característica de poder decir, esta es la persona con la que estamos trabajando. Nos va a dar un primer enfoque, esta primera investigación, para luego mapear las experiencias del cliente de nuestros competidores directos. Ver cómo ellos viven en su día a día las interacciones, el servicio, cómo ellos aterrizan y ver qué emociones y qué generan para tener un análisis de investigación totalmente sectorial o análisis tipo de mercado, para luego después de eso nos ayuda luego para hacer un análisis interno. En el análisis interno, lo que siempre parto es identifiquemos a los principales stakeholders que tiene nuestra organización, los que tienen ese poder de decisión dentro de cada una de estas organizaciones, para poder captar la percepción que ellos tienen de cada uno de los clientes o de, en cierta manera, vamos a detallar cuál es su percepción y la vamos luego a contrastar directamente con la investigación que nosotros hemos hecho. Después de generar toda esta parte de los insights que podemos nosotros tener, lo que recomiendo dentro de este lado es identificar los arquetipos. Acá hay varios tipos de análisis
y varias herramientas. Las más utilizadas sobre todo es el mapa de empatía, que la recomiendo de por sí que sí la puedan ejecutar. Pero sobre todo, quiero, antes de utilizar un mapa de empatías, porque fue lo que una vez se realizó en una empresa donde trabajaba, recomiendo hacer un análisis de extremos. Con la data que ya tenemos interna de nuestros clientes, poder realizar segmentaciones de extremos. ¿A qué me refiero este análisis de extremos? Por ejemplo, en temas de edades. Por ejemplo, también en temas social, tipos demográficos que podríamos estar teniendo, temas que quizás tengamos ciertas hipótesis después que hemos sacado de nuestro análisis o información de la investigación interna, luego de ella podemos decir y comparar y decir, oye, ¿cuántos perfiles podemos estar teniendo? A nivel de compañía, es cierto, es cierto que en realidad ahora las empresas trabajan mucho, invierten mucho en temas de sus laboratorios de innovación y tienen sus mesas ágiles y cada una de estas mesas ágiles hasta a veces saca un propio arquetipo. Por la parte de la experiencia recomiendo que podamos primero trabajar a nivel de estrategia global, tener entre 4, 5, 6 arquetipos como máximo para que a nivel de toda la organización y todas estas mesas luego puedan estar trabajando en base a ellas y profundizando y tratando de que al final conversemos de cara a los arquetipos que podemos tener en la organización para hacer todo nuestro modelo de relacionamiento y vamos profundizando en cada una de estas mesas ágiles ese desarrollo. Entonces, el análisis de extremos, como les comenté, puede ser de diferentes variables que podemos haber denotado. Por ejemplo, el tema de si es digitalizado o no digitalizado ayuda muchísimo. El mapa de empatía nos va a dar netamente qué es lo que dice, qué es lo que hace, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, lo que le gusta y no le gusta, pero sobre algún hecho o alguna gestión. Al trabajar en experiencia del cliente a veces es muy estratégico, pero sí el relacionamiento con la compañía cuando lo hacemos a alto nivel es mucho más rico que luego que se haga a un bajo nivel y luego lo quieran subir a un nivel estratégico, porque a veces ese arquetipo se va cayendo. Entonces recomiendo partir de un nivel estratégico a tener 4 o 6 arquetipos por organización y de ahí que las mesas de trabajo de innovación vayan de esa manera para profundizar sobre cada arquetipo. Y luego la identificación de estos patrones. Hicimos hipótesis, identificamos patrones de comportamiento que agrupaban a ciertos clientes y ver una forma cómo la podemos operativizar en ISO y justo en el link que van a encontrar, van a hacer una referencia sobre el grupo Q, principalmente es una empresa de distribución de carros, y identificaron la parte de los arquetipos que podían captar y recopilar esa información con una encuesta al momento de la admisión, es decir, cuando una persona va y realiza la compra del carro, agarran y empiezan a marcar ciertas características y preguntas para poder segmentar, y es una buena manera de poder segmentar a los clientes. Para luego, después de tener esta parte ya, identificación de estos arquetipos que estamos trabajando, es llevarlos al campo y generar una propuesta de valor. Y esta propuesta de valor que vamos a tener, lo que sí recomiendo como que son arquetipos estratégicos, van a tener una visión de poder trabajar hacia el detalle de cómo se va a relacionar a nivel en la compañía con este cliente y cómo le va a generar valor. Voy a mostrarles un arquetipo que en algún momento hemos estado trabajando. Este arquetipo, voy a este lado, lo voy a decir. Este arquetipo es un arquetipo modelo que lo que recomiendo siempre ponerle un nombre interesante que lo pueda distinguir de los demás arquetipos. En cable pusimos por el Jorge el planificador. Quiere tener el control de mis gastos y que me faciliten todas estas cosas. Y hacemos una descripción tipo storytelling que nos puede acompañar. Entonces nos dice, por ejemplo, tengo 34 años, casado, papá de Felipe con 2 años. Es un administrador, recientemente entré a trabajar y veo este nuevo desafío como una oportunidad de avanzar y darle lo mejor a mi familia. Quiero cambiar del auto por uno más seguro, como una de las partes de sus expectativas como cliente, como persona, naturalmente, hacia dónde quiere tener.
Acá vemos aspectos que lo conectan y aspectos que lo desconectan, que eso serían los satisfactores y los insatisfactores que sacamos en las partes de los estudios cualitativos. Y por ejemplo, para poder resumir, voy a contar dos. Dice, procesos de información fluida, una página web estable, y acá nos da un poco los indicios que esta persona netamente trabaja a niveles digitales. Y cosas que no le gusta, por ejemplo, no sentir, sentirse uno más dentro de esto, poca transparencia y una falta de seguimiento. Y resalta el tema de no recibir guía ni asesoramiento con la institución o con la empresa con la cual está interactuando. Canales de preferencia, canales por la página web, el canal es por los aplicativos, y acá, por ejemplo, hemos resaltado también el tema de llamadas. Uno de los canales que, y en cierta manera por la pandemia, que también ha estado perdiendo mucho foco, ha sido el canales presenciales. Entonces, este tipo de arquetipo, y justo muy parecido a uno que hemos sacado recientemente en una investigación, los clientes ya tienden, a pesar que eran muy reacios a poderse digitalizar, tienen ya a tener ciertas vinculaciones, hasta compras por internet, y pues tienen esa digitalización. A nivel de uso de tarjetas, la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, su uso en los últimos, su cantidad de uso en la parte de redes sociales. Estilo de vida, dice, trabaja hasta tarde, bar con los amigos, andar en bicicleta. El 68% de este perfil son jefes de hogar y sus principales influenciadores, su pareja, la familia y en cierta manera bueno, ahí lo consideramos una parte de sus vinculaciones como amistades. Pero lo que sí tenemos que identificar quiénes le ayudan a tomar decisiones. Y es importante identificar esta parte porque de todas maneras vamos a darnos cuenta que al momento de poder comprar, por ejemplo, o colocarle un producto, vamos a ver con quiénes consulta para poder saber si recibe una recomendación o no del servicio que está teniendo. Listo. Después de pasar por la parte de los arquetipos, vamos a ver el tema del Customer Journey. A nivel de Customer Journey, igualmente el Customer Journey que les estoy presentando acá va a ser uno que ya está certificado por la DEC. Pueden sentirse en ese lado seguro que la implementación o el modelo que les voy a mostrar es el que más se ajusta o el que más impacto positivo tiene por la cantidad de información. En realidad es un Customer Journey robusto, por lo que esta consultora que también hizo que se certificó con el tema de los Customer Journey, hace Customer Journeys a niveles muy estratégicos dentro de la compañía, y en cierta manera el impacto que se tiene dentro de los Customer Journey, pues tiene que ser como aquella herramienta que cualquier área tiene que tenerlo y pegada en la pared o plasmada digitalmente, donde puedan compartir y conversar para que sea su vínculo de comunicación entre todos ellos, porque eso les va a dar una visión de cara con el cliente. En ese sentido, ¿cómo se hace la parte del Customer Journey? El primer paso, conocer al cliente. Los arquetipos nos ayudan como herramienta para conocer ese cliente. Luego, después de conocer el cliente y todo el detalle que justo les comenté a nivel de arquetipos, lo que les recomiendo dentro del lado es establecer una ruta. ¿Qué es lo que deseo mapear? Porque el Customer Journey puede funcionar como una herramienta para mapear toda la experiencia global de todo un producto, hasta de toda una compañía, pero también puede servir para poder mapear ciertos micromomentos. Entonces es una herramienta muy flexible y es importante detallar cuál es lo que deseo mapear. Después de eso viene el tema de dibujar las etapas. En esta parte de dibujar las etapas, coloquialmente lo llamamos esqueleto del Customer Journey, que es principalmente poner los momentos que vive el cliente a nivel general, y poco a poco ir recopilando con la información que vamos viendo y las reuniones que vamos teniendo con cada una de las áreas internas, poder mapear cada uno de estos momentos que vive el cliente. Relatar la odisea, le llama así dentro del material, pero principalmente es contar todo lo que vive, por qué canales va, qué experiencia tiene,
cómo cada una de estas experiencias, cuánto esfuerzo le genera desarrollar esa interacción, tanto de visión interna como de visión externa. Y lo importante dentro de este lado de poder identificar toda esta parte de la información es poder identificar las emociones y tener una curva de emociones. En algunos Customer Journey, como vamos a verlos, a veces dibujan, solamente ponen caritas o lo ponen como una línea de emoción, como experiencia positiva, negativa. Es el Customer Journey más bajo, podemos decir más sencillo, más básico. Dentro de ISO, y justo lo vamos a mostrar, tiene un mayor detalle de cómo va esta línea de emoción y vamos a ver por qué es importante mapearla para hacer un correcto rediseño. Entonces, a nivel general, lo que quiero resaltar en la metodología que estamos presentando, que es para ISO, resalta que tiene que tener 8 puntos. Principalmente los puntos de contacto, que es los touch points, el tema de las expectativas del cliente, que tienes que saber en cada momento qué es lo que desea lograr cada una de las interacciones. Si voy, por ejemplo, a una interacción de cara con la banca, si voy y quiero retirar dinero de un cajero, quiero que ese cajero, la expectativa del cliente es que le entregue el dinero y que le entregue un dinero que no sea falso, que no tenga un billete malogrado. Cumplimos o no con esa expectativa y qué tipo en ese momento luego vamos a identificar el nivel de experiencia. Hay interacciones de que por sí son experiencias negativas. Por ejemplo, las interacciones enfocadas hacia reclamos, siempre un cliente que llega a reclamos tiene una experiencia negativa, pero muchas empresas han trabajado para transformar esa experiencia. Y luego estaré contando algunos ejemplos de cómo los han realizado. Y hay otras interacciones donde los clientes están muy, por ejemplo, con altos indicadores de satisfacción, que podría ser la parte de ventas, porque para poderle vender hay que enamorar al cliente y en cierta manera los indicadores de satisfacción son altos, pero a veces esas promesas que les hacemos en el momento de ventas, en la continuación del viaje caen. A nivel de lo importante de mapear los canales, por qué canal interactúa más, qué canal le gusta, qué canal prefiere, por cuál es el canal que más utiliza y cuáles son los canales que tengo disponibles y cómo conversan estos canales. Si tengo un tema de multicanal, es decir, tengo muchos canales que no conversan entre ningunos, tengo un tema de multicanalidad que en cierta manera comparten procedimientos, o tengo un tema de omnicanalidad que todos los canales conversan entre sí en un sistema muy organizado. Luego, lo que resaltan es el tema de los momentos de verdad. Estos momentos de verdad es importante mapearlos porque hay momentos que durante todos los viajes o todo lo que vive el cliente que son de mucha importancia de cara al cliente, y hay otros momentos que no lo son. Entonces es importante saber en qué momentos son críticos y en qué momentos tengo que darle una buena experiencia. Y sobre los momentos de dolor, son las interacciones que están generando una gran satisfacción, son insatisfacción de cara a los clientes, estos momentos que les duele la experiencia que está viviendo el cliente, y en cierta manera tenemos que empezar a trabajar en ellos. Satisfactores, insatisfactores, qué le gustó o qué no le gustó durante la parte del viaje, y sobre todo tener algo que vincule con el cliente. Por ejemplo, en temas de verbatim, que pueden estar muy vinculados lo que sucede en ese momento de cara con el cliente. Por ejemplo, volviendo al tema bancario, sobre el tema del depósito. Entonces, el verbatim, imaginemos que se le quede las tarjetas de débito al momento que desea realizar el retiro. Entonces tiene una mala experiencia y quizás el cliente al momento de contestar una encuesta nos dejó un verbatim y es importante ponerlo. Esto sería el detalle principal que recomiendo tener a nivel de la parte del Customer Journey. Y en cierta manera, el Customer Journey, que acá teníamos uno que lo puede sacar. Lo que quiero, pues sé que este sería un Customer Journey grande, tiene muchas interacciones. En total estábamos contabilizando unos 32 interacciones para lo que sería banca personas, que está dentro de la metodología que les había compartido, el link que está colgado dentro de la deck. Pero lo que quiero que ustedes vean es esta curva de emociones, que es donde vamos a trabajar en la segunda etapa de esta parte de la presentación, que es principalmente esos momentos que vive el cliente y cómo esa curva de emociones cómo va fluctuando
Y al final, por ejemplo, en esta parte, cuando el cliente, la parte final de lo que vive el cliente, cómo tenemos una experiencia negativa. Entonces, el cliente se va a ir odiándonos. Tenemos una experiencia básica, funcional, cumplimos con lo que decimos, en algunos aspectos le damos un valor agregado, pero a nivel general no estamos generando momentos wow de cara con el cliente. Perfecto. Entonces, con eso terminamos la primera sección de la primer bloque de la parte y vamos a pasar netamente a el tema de Emotional Interaction Design. Ya acabamos a ver un poquito más de los ejemplos, así que al momento que voy comentando un poco de cada uno de estos casos, espero que puedan ir participando a través del chat, quizás poniendo algunos referencias que se les recuerden. Pero primero lo que quiero resaltar dentro de este lado, ¿por qué son importantes las emociones y gestionar las emociones? Las emociones es lo que siente el cliente. Lo que le hacemos sentir al cliente va a formar un recuerdo y eso lo va a pensar el cliente, va a tenerlo claro, va a tener el recuerdo. Y muchas personas, hasta pueden decir algunas que no se les va algo que ocurrió hace 10 años, lo van a seguir recordando porque ha tenido un alto componente emocional, positivo o negativo que puedan estar teniendo. Entonces, ese recuerdo va a definir un comportamiento, entonces va a definir lo que va a hacer el cliente. Por ejemplo, voy a definir por qué compro este producto y por qué dejo de comprar este otro. Y a veces ni los ha tocado los productos y solamente por lo que ha escuchado, toma una decisión o solamente se deja guiar por temas de publicidad o por algún tema de una recomendación, y sobre todo el tema de microinfluencer ha pesado muchísimo durante estos últimos 2 años sobre el tema de pandemia, las recomendaciones sobre todos esos emprendimientos que han estado saliendo. Entonces, va a condicionar el comportamiento, lo que hace el cliente, y luego nos vamos a enfocar a nivel general sobre la parte del negocio. Si el cliente compra un producto o deja de comprarnos, nos va a generar un impacto directo sobre los resultados de la compañía. Entonces, lo que quiero que se lleven acá claro que trabajar en experiencia del cliente, trabajar sobre las emociones es tan importante porque directamente va a impactar sobre los resultados dentro de las compañías. Así que define las decisiones futuras que va a tener el cliente de comprarnos, no comprarnos o seguir interactuando con nosotros o dejar de hacerlo. Entonces, Emotional Interaction Design, principalmente esta metodología que se ha desarrollado en ISO, pues muchos años que se ha trabajando con el tema de experiencia al cliente y tomando sobre todo el mapa de gestión de emociones de Paul Ekman y la parte de Brandon Shaw, que en cierta manera, ¿cómo lo vamos a estar trabajando? Se ve, lo puedo explicar de una manera de una forma muy sencilla. Tenemos una emoción inicial, que puede ser tristeza, alegría, cólera o cualquier tipo de las emociones, y luego tenemos una emoción final. Nosotros lo que trabaja esta metodología es en aplicar técnicas de rediseño sobre las interacciones para transformar esa curva de emociones. Lo vimos en el Customer Journey, esa curva de emociones que tenía a lo largo de todo nuestro viaje y cómo íbamos a poder trabajarlo y cómo podemos gestionarlo. Pero no solamente nos centremos en una emoción, sino también veamos todo el mapa en global. Y eso es lo que nos dice esta metodología. Entonces, acá vamos a presentar 11 formas de rediseño. Justo los he sacado de la parte y para que lo podamos compartir, mucho del tema de las formas de rediseño que tienen. En general, esto aplicaría también para áreas de Service Design, áreas de UX, donde quieren aplicar o trabajar rediseño de la experiencia del cliente, pero verlo de un enfoque un poco más estratégico. Entonces, acá vamos a ver estas 9 formas de rediseño y mientras voy contando lo que sí me gustaría que cada uno de ustedes me vaya compartiendo si también le ha pasado, si ha tenido alguna otra interacción y yo lo voy a estar leyendo en cada uno de los momentos que vamos a ir conversando. Por ejemplo, la primera estrategia es eliminar pensamientos y emociones negativas. Es decir, tengo una emoción inicial y una emoción final, pero estoy viendo que tengo unas emociones negativas en cierta parte de nuestro viaje. Y una parte de este lado, lo que resalta, pues quisiera poner acá, y es un ejemplo que me imagino que lo han visto muchísimo, pero me gusta resaltarlo porque creo que trabaja muy bien
esa experiencia en la cual una persona tiene que ir y hacerse, sobre todo un niño, que tiene que ir y a realizarse un examen de resonancia magnética y sobre esa máquina que hace mucho ruido, pues lo que se ha trabajado, y no solamente desde que salió en la primera vez en un hospital de Estados Unidos y cómo se ha implementado a nivel internacional, eh, que ya ahora se cuenta un viaje. Le cuentan al niño, mira, tienes que quedarte quieto, no te tienes que mover, va a hacer mucho ruido, porque si te mueves, vas a perder sobre el juego. En este caso, encontré esta imagen que resaltaba sobre, les contaba una historia sobre el espacio exterior y que era un viaje a, al espacio y que en cierta manera tenía que estar súper quieto porque si no la nave iba a explotar, y eso mejoró muchísimo esa etapa que inicialmente era complicada para un niño de tener y esa máquina de colores grises y estar todo el día ahí metido para que pueda vivir esa experiencia, y se mejoró. Se hizo tanto que mejor trabajó en esta experiencia del tiempo que los niños se quedaban quietos, podían hacer ese exámenes, y las tasas fueron increíbles, cómo cambiaron la experiencia de cara a los clientes y los resultados de la compañía, porque no se dejaban esas pruebas al aire que los niños se corrían, sino al final se pasaban las pruebas. Y me gustaría que, no sé si tienen, por ejemplo, alguna interacción que nos puedan estar compartiendo a través de la parte del chat, y nos puedan estar diciendo si en realidad ustedes han estado mapeando a nivel general o alguna experiencia parecida a esto, ¿no? Si han tenido una experiencia, sería muy interesante que nos lo puedan comentar y lo puedan estar escribiendo a nivel general ahí por la parte del chat, si han tenido una experiencia positiva, o sea, que tenga un momento negativo y cómo se ha transformado. Luego vamos a ver el siguiente, soluciones tempranas. Y acá lo que vamos a trabajar, que sabemos el viaje del cliente, y justo cuando me tocó trabajar en el sector hotelero, en realidad ayudó muchísimo a entender cuando una persona, sobre todo a nivel turista, o a veces viene desesperado porque quieren realizar uno de los viajes, ahora sobre todo en temas de pandemia, quieren realizar un viaje y no planifican muchas cosas, y a veces se quedan o en los tiempos dentro de los hoteles, que es salidas tempranas, early checkout o early o late checkout, eh, early check-in y late checkout, en ese momento de estas experiencias que se pueden estar teniendo, los hoteles realizan un cobro. Entonces, para evitar este tema de que se ejecute esta parte del cobro, una empresa hotelera realizó mediante un aplicativo, les dijo, no te preocupes, si llegas tú, si puedes llegar temprano o tarde, lo puedes gestionar a través del aplicativo, y en cierta manera lo puedes cronometrar para nosotros tener y esperar. Entonces, realizaba de cara a la experiencia del cliente, que podía quedarse más horas dentro del hotel, ya no había esa preocupación futura de pagar ese extra, porque ya podría haber estado incluido y no tenía que estar asustándose como en la parte de la imagen. Entonces, se trabaja soluciones tempranas antes de que empiece propiamente el viaje del cliente, o cuando recién empieza ya estamos manejando, gestionando esa experiencia. Inicios wow. En la parte de inicios wow, como lo dice la parte del nombre, es una experiencia increíble al inicio cuando tenemos la parte del producto o servicio para poder marcar una parte de la diferencia. Esta parte de los inicios wow, quisiera resaltar, por ejemplo, la experiencia sobre la imagen que les estoy mostrando, netamente era sobre un proceso de una operación. Esta persona, y acá también en Perú lo aplicaron, uno de los hospitales estatales, todavía fue el que lo realizó, ese momento que es en realidad a veces traumático, preocupante y estresante de lo que podría ser una parte de una operación, como en cierta manera lo hacen y lo convierten en esa parte de la experiencia de toda la operación y ese momento delicado y complicado, en cierta manera lo hacen agradable de cara al cliente, y en este caso el cliente sería esta pequeña que todos festejaban, todos se ponían, y ella se iba con un Audi, que era justo la parte de la imagen, ese pequeño carrito
carrito, llevaba hasta la sala de operaciones para que ella tampoco se estresara ni se sintiera que estuviera en un momento complicado, delicado. No sé si alguien ha tenido tal vez, por ejemplo, algún otro momento wow que hayan estado teniendo. Luego, por el otro lado, finales wow. Esta parte de finales wow es tratar de cerrar la experiencia en el último momento del viaje de una manera diferente. Y una de las experiencias que justo era sobre esta empresa, Beledín en España, esta persona iba y realizaba, pues, esta era una empresa de muebles, iba e instalaba lo que necesitaba realizar dentro dentro de la casa. Y lo que ocurría dentro de este lado es, al terminar la instalación y terminar todo satisfactoriamente, todo el procedimiento, decía, disculpe, ¿tiene otra cosa por ajustar, arreglar? Y todos en nuestra casa, y creo que diría en general todos, porque todos tenemos en nuestras casas algo por reparar, una casa, una silla, una mesa por ajustar, por modificar. Entonces, lo que generaba dentro de esta persona era poder y apoyar, no solamente cerrar el trabajo, sino hacer ese paso extraordinario diferencial. Entonces, generaba ese momento wow al final de la interacción, después de terminar el trabajo que tenían. Si tienen otra final wow que les haya sorprendido, sería súper interesante que nos lo podrían contar. A nivel general, anticipar el inicio y prolongar la finalización. No solamente, como les comentaba y vimos un poco la parte de la gestión de la experiencia, no solamente es cuando interactúa con la compañía, sino a veces hasta antes de interactuar conmigo, qué experiencia, qué tiene en la mente, y después de interactuar con la compañía. Entonces, acá una de las cosas, de los ejemplos que podría comentar dentro de este lado, era un aplicativo del BVA, BVA Planner, que se llamaba. Este aplicativo, como el que vimos anteriormente, que les ayudaba netamente a identificar, o ayudar a encontrar la casa, también hace este tipo de aplicativos el BVA, que trabajaba para poder planificar entre antes de tener el bebé, ni bien te enterabas, o cuando ya querías tener un bebé, hasta los 6 meses, todo ese proceso, gastos que tendrías que incurrir para poder planificar y tener un bebé. Entonces, todos esos gastos que podrías tener para poderlos en cierta manera ahorrar y tenerlos previstos para que tu bebé en cierta manera cubra todas sus necesidades. Antes de que naciera, o sea, antes de interactuar directamente con el blanco, este aplicativo ya está gestionando mucho el tema netamente de antes que se requiera esa necesidad o nazca el viaje de interactuar directamente con el banco, y hay un planeamiento en la casa de el Baby Planner. ¿Ok? Una transición suave. Cuando nos referimos a una transición suave, va generalmente desde el enfoque de estamos en un momento feliz de cara con el cliente y no queremos que pase un momento complicado, o queremos que la transición de una acción a otra acción sea de la mejor manera, o sea, que no haya tantos quiebres o tanto esfuerzo. Una de las experiencias que quería compartir con ustedes era, por ejemplo, en la parte de con los que tienen los equipos de iPhone, que lo habían probado, cuando tienes tu anterior iPhone y quieres pasarlo a uno nuevo, lo único que tienes que hacer es tener los dos celulares juntos por un lapso de unos minutos, y toda tu información, todas tus configuraciones, todos tus aplicativos aparecen en el nuevo iPhone. Entonces, esa transición del viaje directamente, Apple lo trabajó muy bien, es para que esa transición no generara mayor esfuerzo de cara con el cliente, y en cierta manera podían tener el aplicativo netamente de cada uno de toda la información de cada uno de los equipos celulares, ese proceso de transición sin necesidad de generar mucho esfuerzo de cara con el cliente. Perfecto. Lo que le llamamos acá salto. Salto va a hacer referencia al momento que mapeamos un viaje del cliente netamente, cuando después de cierta interacción queremos evitar todo ese momento de dolor e irnos hasta otra interacción, y tratando de que de cara con el cliente no viva una mala experiencia. Y esta es una forma de las que se realiza bastante el tema del salto.
Y una de las experiencias que quería denotar, y acaba por tarjetas o con la parte de los ETS, anteriormente, para que me puedan entender, anteriormente el viaje del cliente era que tú ibas, cuando terminabas de laborar en tu trabajo, te daban tu carta de liberación de CTS, llevabas esa carta presencialmente, tenías que dejarla, tenían que validarla, y después de validarla, recién te liberaban los CTS y te lo depositaban a tu cuenta. Lo que trabajó Financiera O en este sentido por la parte de los CTS fue generalmente trabajar enfocándose a que este proceso se hiciera digital. No necesitabas ir al banco. Entonces, la interacción que ellos evitaron, que el cliente fuera y se dirigiera hacia el banco para poder realizar alguna transacción. Y en cierta manera, solamente lo ingresabas por el aplicativo y hacían ellos la validación automáticamente, y en el lapso de un día ya te estaban liberando las CTS después de hacer, en mi caso fue de 4 horas y fue súper rápido. Entonces, y esta interacción dejó, como que lo comenta, el tema del salto, dejó de, ya no tuve que ir o caminar hasta una agencia para poder realizar esta transacción. En cierta manera, esto ha ayudado muchísimo, y todos los aplicativos creo que estarían dentro de este lado que hacen y digitalizan los procesos. Estos donde se centran mucho los de User Experience o los Service Design, tratar de evitar incomodidades o esfuerzos o experiencias negativas para tratar de automatizar ciertos procesos. Lo utilizan muchísimo. Y esta otra tema general que podemos estar comentando, el tema de magnificar los picos. Acá se refiere a que nosotros tenemos experiencias positivas, pero podemos hacer que estas experiencias positivas sean aún más grandes. Por ejemplo, lo utiliza mucho Netflix. Netflix, dentro de su estrategia para que tengan cada uno en los aplicativos, y se van a dar cuenta, ellos utilizan una técnica que se llama distribución líquida de contenido. La distribución líquida de contenido hace netamente de que cada uno de las personas, a pesar que podemos tener todos el aplicativo y estar cerca, tenemos hasta diferentes pantallas, como lo vemos en Strange Things. Se adecuaba al conocimiento que ellos tenían del cliente, y priorizaban ciertas imágenes para ver qué imágenes te captaban más la atención. Y de acuerdo a los contenidos, a los videos que tú hayas visto, a tu contenido, a los videos que tengas guardados, ellos hacían que la información que te mostraban sea muy adecuado o muy enfocado al que te captara más interés. Algunos le captan más intereses imágenes fuertes, otras imágenes de cara solamente con los nombres, pero lo hace en este ejercicio, y maximiza el interés por el uso del contenido. Entonces, estamos interesados en ver una serie, y ellos pues hacen que esa experiencia sea más gratificante. El otro lado es un rediseño completo. Muchas de las compañías actualmente, sobre todo en la pandemia, han tenido que reestructurarse. Han tenido que rediseñar sus procedimientos, han tenido que enfocarse a otro segmento, y trabajar de diferente manera con los recursos que tenía. Una de las estrategias de una de las empresas donde trabajé anteriormente, fue Casandina, trabajó el concepto de, por ejemplo, de Casandina Home, que era poder brindar ciertas habitaciones con el formato de alquiler, como de alquiler de un departamento, con todas las ventajas adicionales que podía tener un hotel. Otra de las compañías peruanas que también trabajó muchísimo fue Platanitos en este tema de rediseño. Platanitos, como todos conocerán, es venta de calzado, unos cosas de ropa, pero empezó a vender temas de marketing dentro de su plataforma, y si quieren pueden verlo, entran a platanitos.com, y hay un segmento donde están empezando a vender justo comidas o alimentos que, bueno, traen de otros países, pero que complementan un poco su oferta de distribución para que puedan sobrevivir. El enfoque general era sobrevivir o mantenerse dentro de esta pandemia. Otro caso es de la panadería San Antonio, que se volvió también dentro de un market para poder trabajar, y muchas otras empresas que han tenido que trabajar en rediseñar todo su concepto para poder seguir y trabajando a nivel de experiencia del cliente.
Perfecto. Anticipación, a nivel general sobre la parte de anticipación, es anticiparse a la necesidad que se pueda surgir de cara al cliente, conociendo correctamente al cliente. Una de las empresas que conoce muchísimo a los clientes que van a utilizar sus resorts, sus parques temáticos o en cierta manera tener un viaje con la parte de Disney, ellos conocen muchísimo, hasta hay esos brazaletes que los envían, que empiezan a conocer mucho el comportamiento del cliente y se anticipa a cualquier necesidad que pueda estar teniendo. Entonces, este es un ejemplo gráfico de ellos. A nivel general, se trabaja a dos bloques. Estaríamos a dos presentaciones más para luego responder la parte de las preguntas. A nivel de rediseño sobre esta metodología se trabaja a nivel de dos enfoques, Fix Me y Surprise Me. A nivel de Fix Me es tratar de solucionar los puntos de dolor o en cada uno de los momentos de dolor que tiene el cliente, solucionarlos, encontrar su causa raíz y trabajar sobre ellos, eliminar interacciones que en cierta manera generen insatisfacciones o tratar de trabajar esas emociones negativas que puedan estar teniendo esos escenarios. Y después de depurar mi proceso, ahí a la par, siempre se recomienda trabajar, o la metodología recomienda trabajar también temas de surprise me, generar esos escenarios cuando tenemos, como hemos visto, escenarios que podemos generar momentos wow de cara con el cliente, incrementar la presencia de atributos positivos en determinados lugares, por ejemplo, el tema de pet friendly o el tema también de que somos eco-friendly, son dos conceptos que ayudan mucho y han ayudado a mejorar los atributos positivos dentro de las compañías y luego generar, en cierta manera, procesos de diferenciación. La metodología de Emotional Design Canvas al final se trabaja para poderlo resumir dentro de dos conceptos, una emoción A y luego cómo llego a la emoción B, qué debo trabajar, la expectativa que yo tengo dentro, que trabajar sobre esa emoción que quiero que lleve el cliente, qué tengo que trabajar a nivel de sistemas, a nivel de personas, a nivel de procesos y cuáles son las interacciones vinculadas con ellas, los comportamientos objetivos y el tema de la experiencia o nivel objetivo que nosotros deseamos trabajar. Esto complementa muchísimo, personas que han trabajado a niveles de Blueprint, complementa muchísimo la parte de la información. Y bueno, perfecto. Solamente en este lado, recomendar, tienen las herramientas para poderlas ver a nivel general. Los links que les hemos compartido y pues podemos ver un poco las preguntas para poder cerrar de una vez la parte del webinar. Sí, muchas gracias, Manuel. Justo tenemos una pregunta de Yarina Zúñiga y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo cambiar la percepción del cliente que ya tiene una mala imagen de una empresa? Ok, cuando las empresas en realidad ya tienen, lo tenemos que primero cambiar de visión del cliente que es detractor de nuestra marca. Porque aquel cliente que es detractor de nuestra marca es nuestra primer fuente de aprendizaje que tenemos que hacer. La primera estrategia que ha funcionado muchísimo es tratar de acercarnos a él y entenderlo. Un tema de empatizar netamente con él, entender por qué nos está incomodado con nosotros, que en qué momento hemos hecho mal y las estrategias dentro de la parte general, cuando tenemos una persona detractora, es entenderlo, aprender, solucionarlo y ver si de todas maneras, si esta persona en realidad quiere volver a trabajar con nosotros, pues podemos dar como que un tema de un retorno, una oferta especial. Pero si ya esta persona por las interacciones o por la mala experiencia que ha tenido con nosotros ya no desea volver a trabajar con nosotros, tomémoslo solamente como fuente de aprendizaje para que estos temas no se vuelvan a ocurrir. A nivel general, las estrategias actualmente que se tienen es uno, tratar de entablar con ellos un entendimiento. En realidad, ofrecerles algo inicialmente no los captura, es peor, los molesta más. Y después de entenderlo, ver cómo le podemos solucionar. Si a pesar de eso el cliente no quiere volver con nosotros, no exigirlo. Siempre dejarle las puertas abiertas, pero en cierta manera trabajar sobre las oportunidades de mejora que hemos trabajado de cara con él. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Javier Galvez.
¿Qué opinas del uso de VAR en el fútbol? Gritar gol, luego esperar unos minutos y saber si es un gol de verdad. ¿Volver a gritar un gol? Va enfocado un poco más a la parte de fútbol, un tema muy emocional. En realidad, antes de dar una parte de la opinión un poco sobre el tema detallado sobre ese lado, creo que va a los fans de los partidos, de los equipos deportivos, en realidad, a pesar que pierdan, siempre dicen y publican siempre contigo. Entonces son lo que tenemos que trabajar quizás sea en el modelo de experiencia clientes, conseguir no solamente clientes, sino también conseguir fans. Y bueno, creo que la pregunta va un poco más a nivel de la emoción que genera para cuando gritamos esa parte del gol y esperemos que en los siguientes partidos que tenemos Perú, nos vaya muy bien. Perfecto. Esas son las preguntas que tenemos de parte de nuestros participantes. Posiblemente se puedan animar a hacer alguna otra más. Ok, tenemos otra. Ajá. A ver. Cristian Giovanni Ruiz. Manuel, si se sabe que la experiencia del cliente es importante, ¿por qué las empresas no invierten en capacitar a sus colaboradores? ¿Por qué a algunas empresas les interesa más la venta de algún producto a que le importe la experiencia, que es finalmente va a ser la que empresa, perdón, que es la que finalmente va a hacer que la empresa siga vendiendo? Perfecto. En realidad lo tomo también como una reflexión, y lo que podemos resaltar, muchos de los se puede ver, empresas que se han enfocado en el tema solamente de la venta, sin preocuparse en realidad en conocer mucho a sus clientes, son las empresas que durante la pandemia han tenido que cerrar, porque en realidad no conocían al cliente y no se han podido acomodar o flexibilizar de cara con ellos para darles una solución y trabajar de cara con ellos y cambiar esa experiencia. Por ejemplo, lo que le comenté del tema de Casandina, conoció a sus clientes, vio otra necesidad y vio, oye, ya, ok, se van a quedar porque estamos en una pandemia, pues nos acomodamos a dar un servicio porque mi segmento de cliente lo requiere. Y muchos de los lugares, por ejemplo, alquilar un departamento a $700 en la parte de Miraflores era mucho más conveniente de pagar un departamento que era un poco costo más elevado. Entonces conocieron la necesidad y se pudieron transformar. Para poder terminar de responder la pregunta, las empresas no están invirtiendo porque en realidad se enfocan en otros tipos de estrategias y dejan de lado. Y no solamente en experiencia del cliente significa invertir grandes montos o siempre montos en capacitaciones. Simplemente es un tema de un cambio de mindset, de cómo gestionar de cara al cliente, que puede ser desde el portero de la compañía hasta la parte directiva que tiene que decir, voy a trabajar de cara con el cliente, voy a escucharlo y escuchar a una persona no creo que signifique invertir grandes cantidades de dinero, sino trabajar de cara con ellos. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Humberto Dulanto. ¿Existe un test de percepción para saber qué se lleva el cliente? Test de percepción de lo que se lleva el cliente. Sí, en realidad, dentro de los programas de voz de cliente que le llamamos calidad percibida, toda la parte de indicadores como el tema de satisfacción, que particularmente el indicador de satisfacción mide cumplimiento de mi promesa, es decir, si le dijo, volviendo al ejemplo del cajero que les comenté, vas a retirar dinero, el cliente va a estar satisfecho, pero y vemos otros indicadores de experiencia como el tema de recomendación. Entonces, si llegamos a un punto de poder recomendar el servicio, ya estamos trabajando a niveles generales. Entonces, recomiendo a todas las compañías con las que he trabajado también el tema de utilizar el tema de recomendación. El indicador de recomendación, el NPS, como indicador macro para que puedan medir la percepción de cara con el cliente. Y existe tres tipos de NPS, el transaccional, el que después de una transacción mido cuál es mi NPS, el relacional, el NPS global de la compañía, y hay un NPS 2.0 que va enfocado netamente a medir el detalle de cómo me comparo con el mercado. Entonces es un nivel de benchmarking, un NPS de benchmarking. Entonces sí se puede capturar esa información de cara con el cliente y poderla gestionar.
Perfecto. Mela Salazar comenta, la última milla suele descuidarse, por ejemplo, distribución del producto, servicio delivery. Otro tema es el packaging, ya que los consumidores son cada vez más sensoriales. Falta pensar no solo en la compra, sino en la recompra. Correcto. Y vamos trabajando un poco el tema de las emociones que hemos estado viendo. Este, y está demostrado, y si yo hago un fuerte cierre de cara a una percepción positiva con el cliente, ese cliente me lo va a comprar. El cliente no espera que sea perfecto, el cliente espera que si yo hay algún quiebre se lo solucione y se lo solucione rápido. Entonces, no solamente hay que trabajar que mi producto se vea bonito, sino todo ese proceso posterior. Y ahora justo en una implementación de alguien conocido, justo de la parte de un tema de venta eh, por web, que se ha puesto de moda toda la parte de e-commerce, a veces nos concentramos en que la caja salga muy bonita, todo eso, pero luego nos olvidamos que ese cliente, cómo nos puede recomendar, no le hacemos un seguimiento, si le llegó bien, mal o no el producto que nosotros le hemos dado. Entonces, sí es importante concentrarnos, diría yo, en el diseño de todo el viaje que tiene el cliente con nosotros. Perfecto. Marco Rodríguez pregunta, ¿qué software gratuito recomendarías para diseñar o diagramar Customer Journeys? Ok, particularmente recomiendo, como son trabajos colaborativos, netamente a nivel de Customer Journey, en realidad es una herramienta muy flexible que lo podemos tener. Me ha ayudado muchísimo en trabajos colaborativos para poderlos tener y mostrarlos visualmente. El tema de, si vas a trabajar colaborativamente, utilizar como que las plataformas Miro, Mural, que te ayudan muchísimo a tener, sobre todo cuando he tenido esas reuniones de rediseño de experiencias, tener las varias personas trabajando sobre el mismo formato ayuda mucho a estos trabajos en realidad para poderlos tener. De ahí la herramienta, hasta te puedo decir, justo el journey que les mostramos se trabajó en un Excel y después de Excel se le dio una pincelada, pero lo adecuado es tener una herramienta básica donde poner y empezar a plasmarlo y que te permita realizar modificaciones, que sea súper dinámico para trabajar. Así que desde un Excel, un PowerPoint, se puede trabajar muy bien, pero si quieres un trabajo colaborativo, las herramientas de Miro o Mural. Buenísimo. Muchísimas gracias, Manuel. Ya hemos llegado al final del webinar. Excelente taller, muchísimas gracias. Y asimismo queremos agradecerles a todos los participantes por su asistencia y hacerles recordar que por favor puedan llenar la encuesta que en breves momentos vamos a proyectar en la pantalla. Y también pueden encontrar un link dentro del chat. No sé, Manuel, si quieras decir unas últimas palabras, por favor, para ya poder dar finalizado el webinar del día de hoy. Primero, agradecerles a UTEC por la oportunidad. Es la segunda vez que estoy compartiendo esta experiencia, en realidad a su disposición por ese lado y esta iniciativa de tener estos webinars que lo tienen desde mucho de la parte del inicio de la pandemia, que es compartir información con todos de una forma gratuita, y creo que eso es una parte de democratización de la información, así que muchas gracias por eso y por todos a los participantes por estar hasta ahora. Justo nos hemos pasado unos minutos, pero creo que ha sido súper interesante las preguntas que nos han podido dar, así que muy agradecidos. Igual, inicialmente les puse mis redes sociales, que me pueden encontrar principalmente en LinkedIn como Manuel Arena Ramírez, si desean para seguir conversando sobre el tema de experiencia del cliente, que para mí es un tema que me apasiona muchísimo. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Manuel. Que tengan todos muy buenas noches. Hemos dado por finalizado el webinar. Buenas noches con todos. Gracias, muy buenas noches.